Es cierto que el FMLN hizo algunos secuestros, sobre todo en los primeros tiempos. Eso estaba vinculado con las necesidades de financiamiento de aquella lucha. Y esos secuestros efectivamente dieron recursos. En los primeros años de la conformación de los grupos guerrilleros en El Salvador, la necesidad urgente de financiamiento de mucho dinero arrastró a estos grupos a adoptar métodos que desbordaron cualquier discurso político que proclamaban e intentaban diseminar a través de la sociedad. Bajo la bandera de una supuesta lucha social y reivindicativa, recurrieron progresivamente a prácticas de delincuencia abierta, descarada, entre ellas principalmente el secuestro. Esto como mecanismo para obtener mucho recurso, bastante dinero y sostener su estructura operativa, al mismo tiempo que intentaban expandir sus ideas de carácter revolucionario y, también comunista en algunas facciones. El industrial ingeniero Mauricio Borgonovo Pol, secuestrado y ejecutado, el lugar donde se encontró su cadáver, calle Aguizuca. Esta contradicción no era menor. Mientras se presentaba como actores de justicia frente a un sistema de desigualdad, en la práctica incurrieron en acciones que vulneraban directamente a los civiles, generando una tensión evidente entre el ideal que decían representar y los medios que habían elegido para sostenerlo, es decir, actividades al margen de la ley. Dentro de los estudios históricos del conflicto salvadoreño, los casos mejor documentados de secuestros atribuidos a organizaciones guerrilleras corresponden principalmente a el Ejército Revolucionario del Pueblo, ERP, y también a las Fuerzas Populares de Liberación, FPL. Estas acciones quedaron registradas con nombres, fechas y objetivos específicos. En todos estos episodios, este delito no fue un recurso marginal, sino un mecanismo sistemático que llegó a implicar exigencias de rescate de millones de dólares, evidenciando una práctica claramente orientada al financiamiento de sus estructuras. Lejos de sostener una coherencia con el discurso de la justicia social que proclamaban, este tipo de acciones introducía una contradicción profunda. La utilización de métodos coercitivos y delictivos contra civiles y actores no combatientes, lo que convertía todas estas prácticas y todos estos operativos en cuestiones plenamente reprochables desde cualquier perspectiva ética y jurídica. Y aunque no todos los casos quedaron documentados con precisión o atribuidos públicamente, distintas organizaciones insurgentes, incluyendo la Resistencia Nacional y estructuras vinculadas al Partido Comunista, también recurrieron a estas actividades como mecanismo de financiamiento y presión, dentro de una lógica que terminó extendiéndose más allá de casos aislados. Desde el principio de la década de 1970, estos crímenes ejecutados por los grupos guerrilleros evidenciaron una práctica sistemática que contrastaba con todo su discurso y su filosofía de justicia que proclamaban. Ya para el 71, el grupo precursor del ERP secuestró y también mató al empresario Ernesto Regalado Dueñas, marcando un punto de partida donde la lucha armada comenzó ligada a métodos abiertamente delictivos. Años después, para el 77, el ERP también hizo lo mismo con el reconocido empresario Roberto Poma, en una acción orientada tanto para su financiamiento como para la presión política, evidenciando cómo el poder económico se convirtió en el objetivo directo. Ese mismo año, las Fuerzas Populares de Liberación privaron de libertad a Mauricio Borgonovo Pol, entonces funcionario de la República, elevando el conflicto a niveles institucionales y demostrando que ningún actor estaba fuera de alcance. Más adelante, para el 79, las mismas FPL realizaron lo mismo con el embajador de Sudáfrica, Archibald Gardner Doom, un caso de repercusión internacional en el que se exigieron millones de dólares y que lastimosamente culminó con su ejecución, dejando en evidencia la dimensión extrema de estas prácticas. Paralelamente, durante estos años se registraron múltiples capturas de empresarios, cafetaleros, figuras económicas, diplomáticos, por parte de los distintos grupos insurgentes, consolidando de esta manera el mecanismo no como una excepción, sino como un pilar operativo, una dinámica que, lejos de alinearse con ideales de justicia, terminó reproduciendo formas de coerción y violencia contra los civiles, difícilmente justificable incluso en el contexto de aquel conflicto. Pero ya bajo la estructura unificada de el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, en la década de 1980, lejos de abandonarse estos delitos, por el contrario se consolidó y se adquirió nuevas dimensiones operativas.
no solo se mantuvo como mecanismo de financiamiento, sino que evolucionó hasta una herramienta de negociación política, incorporando el canje de prisioneros, especialmente militares, funcionarios y civiles con valores estratégicos. Esto como parte de su lógica de presión frente al Estado. En este contexto, el secuestro dejó de ser únicamente una vía para obtener recursos económicos y pasó a integrarse plenamente dentro de la dinámica del conflicto como un instrumento de guerra irregular y delictivo que utilizaba ya el FMLN. Sin embargo, esta sofisticación operativa no eliminó la contradicción de fondo. Mientras el movimiento insurgente buscaba legitimarse como representante de una causa popular y del pueblo, continuaban recurriendo a la privación de libertad de personas, muchas de ellas ajenas al combate directo. Todo para tener moneda de cambio, diluyendo aún más la frontera entre la acción política, la lucha social y la práctica coercitiva. Así, lo que en sus inicios pudo presentarse como un recurso circunstancial, terminó consolidándose como una estrategia sostenida, cuya carga ética sigue siendo objeto de cuestionamiento hasta hoy. Es decir, no hay justificaciones para esos delitos. Detrás de esas operaciones no actuaban estructuras improvisadas, sino mandos bien definidos dentro de las organizaciones insurgentes, donde figuras como Joaquín Villalobos, Salvador Sánchez Serén y cuadros como Alejandro Rivas Mira han sido señalados en distintos testimonios y reconstrucciones históricas como parte de los niveles de dirección que conocían, autorizaban en este tipo de acciones. Obviamente se quedaban con el dinero y disponían de este. Todos ellos, en su grupo respectivo, definían el destino de las personas retenidas, su liberación, intercambio o incluso si no viviría. Todo en función de cálculos políticos y estratégicos. No se trataba únicamente de acciones aisladas en el terreno, sino de prácticas que respondían a cadenas de mando y criterios deliberados, donde la vida humana podía quedar subordinada a los objetivos de estas organizaciones guerrilleras. El caso de Alejandro Rivas Mira, dentro del ERP, expone una de las aristas más incómodas de estas estructuras. De la Sala de lo Constitucional ordenó al presidente Salvador Sánchez Serén revelar la ubicación de los restos del embajador sudafricano Archibald Gardner Dunn, asesinado por las FPL durante el pasado conflicto armado. Se exigieron $2 millones. En tales demandas sirvieron de intermediarios Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Tras la admisión, el presidente Serén guardó silencio, pero hoy... El poder interno, lejos de ser homogéneo, también estuvo marcado por disputas, autoritarismo y rupturas. Tras acumular influencia y ser señalado por su estilo de mando rígido, entonces Joaquín Villalobos y Jorge Meléndez permitieron su salida, principalmente después de la desaparición de Roque Dalton. Y lo más controvertido es que, según diversas versiones, Rivas Mira huyó de esta organización llevándose consigo una parte significativa del dinero acumulado. Se dice que varios millones de dólares. Este hecho no solo revela fisuras internas, sino que deja en evidencia una contradicción aún más profunda. Mientras se proclamaban ideales de justicia, de equidad, en la práctica, sus cúpulas, sus dirigentes, se toleraba la dinámica del poder y el manejo de recursos que difícilmente podían sostener lo que andaban predicando, quedándose únicamente como una organización criminal. Ya bajo la consolidación del FMLN, dicha práctica persistió y escaló a objetivos de alto impacto político y simbólico, como incluso el de Inés Guadalupe Duarte, hija del entonces presidente José Napoleón Duarte. Este hecho, ejecutado por estructuras insurgentes como mecanismo de presión, evidenció hasta qué punto el secuestro había sido normalizado como herramienta estratégica, incluso cuando implicaba vulnerar directamente a familiares de figuras políticas. Aunque este caso, de los pocos que concluyeron en la liberación de la persona, se tuvo que incluir negociaciones para el canje de prisioneros. El episodio dejó al descubierto una dimensión particularmente crítica: la disposición a instrumentalizar la vida de terceros como medio de negociación, profundizando la distancia entre el discurso de la legitimidad política y las prácticas empleadas para sostenerlo. Y con la firma de los acuerdos de paz de Chapultepec y la transformación del FMLN a un partido político, muchos de sus principales dirigentes optaron por cerrar filas en torno a la narrativa que evitó confrontar de manera directa todos estos hechos. Figuras como Salvador Sánchez Serén, quien llegó a ocupar la vicepresidencia y posteriormente la presidencia de la República, nunca ofrecieron explicaciones claras sobre los episodios emblemáticos como el del embajador de Sudáfrica, Gardner Dunn, cuyo paradero décadas después continúa sin esclarecerse públicamente y ellos saben dónde lo dejaron.
Este silencio prolongado fue interpretado por amplios sectores como una forma de omisión deliberada. Así, la transición política no vino acompañada de una rendición de cuentas, dejando abierta una duda histórica que sigue siendo objeto de cuestionamiento, porque bajo ninguna perspectiva se logra justificar estas acciones. Pero los distintos grupos guerrilleros no solo recurrieron desde sus inicios a prácticas como el secuestro y la coerción, sino que, aún tras su tránsito a la vida política e institucional, arrastraron consigo una sombra de impunidad y silencio que nunca fue plenamente resuelta. Ya fuera en la clandestinidad del conflicto o en el ejercicio del poder público, las contradicciones entre discurso y la acción terminaron evidenciando que muchos de sus métodos se alejaron de una auténtica búsqueda de justicia social. Es decir, su naturaleza nunca fue una lucha social por el pueblo, sino la de una estructura de delincuentes que querían poder y dinero. Y el resto, a partir de 1992, creo que ya todo el mundo lo conoce hasta la actualidad con estos sujetos. Pero bien, saque su conclusión, déjenla en los comentarios. Muchas gracias por apoyar siempre este esfuerzo, los videos, por llegar hasta el final. Cuídense, nos vemos. Hasta la próxima. Chao.